Bien, ya que vimos esos tres principios básicos del cartooning, lo primero que quiero que sepas es que observar es clave. El que sabe observar tiene la mitad de la carrera hecha. Vamos a ver una herramienta que es muy importante y es la comparación entre volumétrico y gráfico, entre el estilo volumétrico y el estilo gráfico. Entonces vamos a verlo. Bueno, ¿de qué se trata el diferenciar lo gráfico de lo volumétrico? Esto tiene que ver es con las dimensiones. Es decir, un personaje, tomemos por ejemplo Nick, el zorro de Zootopia. Olvidémonos que está hecho en animación 3D, es decir, olvidémonos que esto está generado por computador. Veámoslo como diseño simplemente. Como diseño de personaje, los diseños de personaje que van para 3D, usualmente yo diría que en un 99% son volumétricos. ¿Por qué? Porque en 3D precisamente se juega a desplazar y a girar los personajes en el espacio. Pero imaginémonos a Nick, que es un personaje volumétrico, como si fuera diseñado por la Hanna-Barbera en los años 60 o como si fuera diseñado por Preston Blair en los años 40. Este personaje es prácticamente el mismo personaje, pero tiene un estilo diferente. Si bien cambia un poco su personalidad, en este caso me parece que este dibujo cambia un poquito la personalidad, lo que quiero es que nos fijemos en el diseño y en el dibujo en sí mismo. El personaje tiene unas características muy planas en este caso, es decir, las orejas van para el mismo lado, casi que para la misma dirección, pero fíjense esta forma como se dibuja en el personaje volumétrico. En cambio, en el personaje gráfico se simplifica mucho más y no se preocupan por cómo gira o cómo entra en la cabeza. En cambio, aquí sí se preocupa cómo entra en la cabeza. También podemos ver que el pie y la pierna están posicionados mucho más en perspectiva. En cambio aquí es mucho más plano. Lo mismo pasa con los ojos están puestos y la cabeza está puesta de una manera muy simplificada y muy gráfica. En cambio aquí podemos ver cómo hay un cachete que se va hacia atrás, el ojo da la vuelta a la ceja aquí. Todos estos detalles de la forma de cómo el cuero se recoge cuando las cejas están hacia arriba. Ese tipo de cosas en el personaje gráfico no quiere decir que no se puedan hacer, pero casi siempre se obvian, casi siempre se ignoran. Entonces el ejercicio que vamos a hacer, ya que tomamos este ejemplo de Nick, es que vamos a hacer estos dos conejos. Obviamente este es el gráfico del maravilloso mundo de Gumball y el conejo de Alicia de Disney es muy volumétrico. Vamos a darles la vuelta, ese es el ejercicio. Vamos a dibujar este personaje estilo volumétrico y este conejo estilo gráfico. Muy bien, y ahora vamos a hacer el ejercicio del que estábamos hablando. Vamos a cambiar de lápiz, de nuestro lápiz digital a un lápiz de grafito. Lo primero que hice fue pasar el personaje a una hoja en blanco. Lo tracé haciendo una estructura básica, pero tú también lo podrías imprimir o tener una fotocopia, como lo prefieras. En este caso, lo quise dibujar tanto el personaje gráfico como el personaje volumétrico. Entonces vamos a comenzar haciendo el gráfico estilo volumétrico. Comenzamos haciendo una estructura básica, pero siempre tratando de mantener el personaje. Este es un personaje que es un papá conejo, es gordo. Lo importante de este ejercicio es que no se pierda la personalidad, que no se pierda tampoco quién es el personaje. No hay una sola respuesta, hay muchas maneras de interpretarlo de manera volumétrica. Yo lo voy a hacer a mi modo. Vamos a poner más o menos la misma mirada que él tiene. Es más volumétrico porque tiene más sentido de perspectiva y también tiene más como masas. Aquí podemos ver el cachete que va en perspectiva también. No olvidemos que este personaje tiene una distancia amplia entre la nariz y la boca y el diente, entonces tratemos de respetar eso. Las orejas son muy planas, son como dos U's invertidas. En este caso estamos haciendo las orejas mucho más volumétricas.
Verás que las líneas de construcción que estamos haciendo nos ayudan muchísimo a ver que, a pesar de que la colita aquí no se va a ver en este estilo volumétrico porque está más en perspectiva, igual sabemos que va a estar ahí en el momento en que querramos redibujar el personaje desde otro ángulo. Ya depende qué tanto detalle quisieras ponerle. Lo gráfico usualmente es muy simplista, no tiene tanto detalle, pero aquí podemos hacerles un par de detallitos más. Por ejemplo, los pliegues del pantalón. Eso es algo que en el estilo gráfico no está, pero que nosotros, para diferenciarlo, podemos hacerlo. Y por último, el toque final, recordando que los detalles es lo último que ponemos, los bigotes. Y ahí tenemos a nuestro conejo de Gumball versión volumétrica. Ahora pasamos al otro. Y este lo decidí hacer de segundas porque tiene también unos props y es unos elementos como el reloj y la sombrilla que también vamos a tratar de llevarlos al estilo gráfico. Comencemos haciendo las direcciones muy simples de hacia dónde va nuestro conejo. Notarás que estoy haciéndolo muy rectas las líneas porque en este estilo gráfico se usa mucho la recta versus la curva. Aquí podemos hacer algo interesante con el reloj. Vamos a jugar con esto de la recta versus la curva para hacerlo ver un poquito más gráfico. Y ahora sí entramos en los detalles. Lo gráfico es mucho más libre, pero por ser más libre no quiere decir que es más sencillo de hacer. Hay que tener muy claras las direcciones. Hay que jugar con la simpleza, entonces no es necesario hacer muchas líneas, sino más ser sintéticos. Tratar de que las cosas se vean mucho más diseñadas. Notarás que no tengo un borrador en mi escritorio y eso es porque quisiera que tuvieras en cuenta que el borrar hace que sientas que no estás haciéndolo bien y en dibujo hay que siempre tener ensayo y error, ensayo y error. Todas estas líneas de construcción te fijas que no tengo miedo de dejarlas ni ponerlas ahí. Hasta ahorita estamos viendo construir y estamos viendo cómo trazar líneas que nos ayuden a llegar a un diseño más simpático, pero no es la finalización ni los acabados lo que nos está importando en este momento. Eso vendrá después. Y ahí tenemos a nuestro conejo. Bien, ahora que ya vimos y le dimos la vuelta, invertimos los estilos de los dos personajes, vamos a ver qué caracteriza cada uno. El estilo gráfico tiene el juego de la recta versus la curva y también tiene el juego de que las cosas vayan casi que puestos como piezas de un rompecabezas. El estilo volumétrico necesita muchísimo más de la estructura y de estar creando estos círculos, estos óvalos para que cada cosa encaje también. En ambos casos es muy importante que las líneas de dirección te ayuden y que las líneas de construcción te ayuden. Es decir, la estructura es muy importante, la línea de acción también es importante, interiorizarla y también la silueta. Bueno, ya vimos los principios básicos del cartooning, ya hicimos este ejercicio muy práctico y muy útil, nos va a servir muchísimo el de diferenciar entre lo volumétrico y lo gráfico. Y ahora vamos a pasar a las primeras décadas, que fueron los años 20, con el estilo Rubber Hose. En esta siguiente lección lo vamos a ver.